Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se celebra en la Iglesia Católica la fiesta de San Jerónimo, un hombre elegido por Dios para explicar y hacer entender mejor la Biblia, por lo que fue nombrado patrono de todos los que en el mundo se dedican a explicar la Biblia. Fue quien primero tradujo la Biblia al latín, Biblia que se llamó Vulgata, es decir, para el vulgo, el pueblo. Una de sus frases célebres es: quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo. Bien lo decía San Jerónimo: cuando rezamos le hablamos a Él, pero cuando leemos la Biblia Él nos habla a nosotros. Vamos entonces a ver qué nos dice Dios hoy en el Evangelio. Primero, ¿quién es el más importante para el mundo? Segundo, ¿quién es el más importante para Dios? Y tercero, dejemos obrar a Dios. Primero, ¿quién es el más importante para el mundo? Vamos por el mundo sedientos de ser vistos, reconocidos. Hemos aprendido que ser importantes es el camino a alcanzar. Para unos ser importantes es buscar títulos, para otros tener mucho dinero, para otros tal vez tener belleza, mucho conocimiento o quizá todas las anteriores. No está mal soñar, mejorar, avanzar. Sin embargo, cuando nuestra prioridad de vida se vuelve esto por encima de nuestra relación con Dios, allí sí hay un problema. Los discípulos estaban preguntando cuál era el más importante. En el caminar de fe no estamos ajenos a enfrentarnos a uno de los peores males que acechan a la humanidad, y es el orgullo. Y esto es cuando pensamos que estamos bien y que los demás están mal. Y siempre vemos a los demás a través del filtro de esa mirada de nuestras expectativas. Si servimos en alguna comunidad católica, ¿estamos buscando ser los más importantes, mirando de forma crítica y despectiva a otras comunidades católicas? Cuando vamos a rezar el rosario, ¿salimos criticando a quienes no lo hacen? Cuando nos quedamos en casa como mamás, atendiendo a nuestros hijos, ¿juzgamos a aquellas madres que trabajan o viceversa? Si somos quienes trabajamos, ¿criticamos a las que se quedan en casa? Buscar mejorar es un deseo intrínseco que Dios ha puesto en nuestros corazones. Lo terrible es usar esa motivación como una forma de por debajear al otro. En Gálatas 6, versículos del 3 al 4 dice: Si alguien cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de respecto a otro. Tatiana se sentía un poco aislada de su esposo. Sentía que hacía mucho y que su esposo, por ser el proveedor, no la reconocía. Al contrario, sentía que en algunas ocasiones le hacía sentir que por ser él el proveedor, ella debía encargarse de todo en la casa. Tatiana sentía que su labor era muy importante, pero la actitud de su esposo fue creando un resentimiento en ella, quien sentía que lo que hacía era fundamental también y quería que su esposo lo reconociera. Muchas veces en su mente anhelaba que su esposo tuviera oportunidad de quedarse solo con sus hijos para que valorara lo que ella hacía y lo que él a veces minimizaba. Segundo, el más importante para Dios. Podemos imaginar las caras de sorpresa de los discípulos, quienes estaban discutiendo por ser los más importantes, al ver que Jesús les sacude su orgullo diciendo que quien quiera ser el primero debe ser el servidor de todos. Probablemente sería la misma cara de asombro que pondríamos nosotros hoy día, acostumbrados a considerar importantes no necesariamente a quienes más sirven, sino a quienes más son servidos. En el reino de Dios,
ese que tanto pedimos que venga a nosotros mientras rezamos el Padre Nuestro. Para ser grandes debemos servir con amor y pensar más en las necesidades de los otros que en las propias necesidades. Así ocurre en las familias, aunque en la sociedad el más importante quizás es el que más dinero gane o quien tenga el cargo más alto. Al interior de una familia, en lo más íntimo de un hogar, el más importante es aquel que más sirve, que más ayuda, que más está pendiente de las necesidades de los demás. Y cada quien sirve desde lo que sabe hacer y lo que puede proveer. Quien es más importante para Dios no es necesariamente el más importante para el mundo. Dice el Señor en su palabra: entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño y lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Los niños no eran considerados importantes al igual que las mujeres. Entonces les dice Jesús, rompiendo los esquemas: pues el más pequeño de ustedes es el más importante. Si estás en una comunidad católica y vemos de forma despectiva a aquel que no reza, ese es al que más debemos mirar con compasión y con amor. Pero también si en esa comunidad hay alguien que busca servir a Dios de corazón, sin intentar mostrarse, sino que realmente quiere seguir el ejemplo de Cristo, ese también es muy importante para Dios. Tatiana le había pedido al Señor que le ayudara a saber cómo manejar la situación con su esposo. Ella sabía que para Dios lo que ella hacía era muy importante, y aunque la presión social, la de su esposo y a veces la de ella misma, le dijeran lo contrario, se sentó frente al Santísimo y empezó a hablar con Dios sobre lo que sentía. Llevó su Biblia y leyó: el que quiera ser el primero, que sea el último y servidor de todos. Y tomó en sus brazos a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: el que acoge a uno de estos pequeños en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no es a mí a quien me acoge, sino a mi Padre que está en los cielos. Tatiana servía a su familia y mucho de lo que hacía se daba por sentado. A Dios le ocurre igual. Tanto hace por sus hijos y muchas veces no reconocemos todo lo bueno que hace por nosotros. Pero aunque a veces no agradecemos, Él se sigue dando, Él sigue amando. A eso llama Dios hoy, a servir, a amar. Y cuando piensen que nuestro esposo o nuestra pareja no nos reconoce, entonces entregaremos ese sentimiento al Señor. Eso era lo que pensaba Tatiana. También pensó en que agradecería la presencia de sus hijos, la labor de su esposo, la gente que la rodeaba, incluso aquella más difícil, porque estas personas más difíciles nos revelan la oscuridad que tenemos y la necesidad que tenemos de Dios. Y tercero, dejemos obrar a Dios. Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está con ustedes está a favor de ustedes. Queremos encasillar a Dios. Entonces pensamos que si alguien habla de Dios pero tenemos diferencias con esa persona, entonces Dios no está en él o en ella. Y debemos tener cuidado con este juicio, puesto que es Dios quien discierne los corazones. También ocurre que pensamos que Dios no actúa en quien tiene un criterio diferente al nuestro. Pidamos a Dios la gracia de la humildad y el discernimiento. En nuestros hogares, al igual que el de Tatiana, es posible que a veces hayan diferencias y debemos reconocer que Dios a veces obra de formas que desafían nuestro entendimiento. En nuestras familias es importante no dejar de lado la comunicación aunada de la oración. Debemos aprender a reconocerlo en cada circunstancia, persona, experiencia de vida. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por tu palabra que nos santifica, nos limpia, nos pule. Te pedimos que hoy nos des la gracia de la humildad para entender que el más importante es el que más sirve. Y si aún nos sentimos aquellos que más servimos, pues que no esperemos reconocimiento del mundo, sino el tuyo. Enséñanos a servir con amor como tú siempre lo haces. También a ver a los demás, especialmente a esos tus pequeños, a través de tu mirada compasiva y llena de amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.